Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación al comité organizador y bueno, cuando un excelente profesor da una charla tan buena como la que dio, pues el trabajo está hecho casi a la mitad, porque ya tocó muchos de los temas que vamos a tocar. La idea es conversar acerca de la terapia de reemplazo renal. Okay. Bien, en aquellos pacientes que tienen falla renal aguda. Y la idea no es conversar acerca de cada uno de los elementos que se van a utilizar, sino precisamente la discusión que planteó el doctor Kellum, la indicación de cuándo empezar, si hacerlo o no hacerlo y qué tipo de terapia utilizar. Trabajo en una unidad de cuidados intensivos de una clínica de alrededor de 100 camas, ¿verdad? Donde somos centro de referencia de trasplante renal y por eso pues tenemos que tener algún extra sobre los pacientes renales, ya que hacemos alrededor de 50 trasplantes renales al año. Bueno, por supuesto tenemos que trabajar con los criterios diagnósticos y ya vimos la actualización que hizo el doctor Kellum, y entonces la reducción abrupta de la función renal en menos de 48 horas con su elevación de creatinina en más de 0,3 miligramos por decilitro o más del 50% del valor previo, o una disminución de la diuresis menor a 0,5 mililitros por kilo por más de 6 horas, nos habla de que el paciente está en presencia de un daño renal agudo. También se ha demostrado que la mortalidad de los pacientes que se encuentran hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos y presentan insuficiencia renal tienen mayor mortalidad que los que solamente tienen insuficiencia renal. De hecho, hay algunos pacientes que no ingresando a la unidad de cuidados intensivos pueden evolucionar bien. La insuficiencia renal aguda definitivamente es un factor independiente de mortalidad y no solo la causa de eventos secundarios que originan la muerte. Revisión que desde el año 98 ya está evaluada en ese trabajo del doctor Stark. Ese concepto que teníamos anteriormente nosotros de que el paciente se moría con su insuficiencia renal, pero no de la insuficiencia renal, está cambiando precisamente por ese acúmulo de información que tenemos en ella. Desde el año 75 se están haciendo evaluaciones para ver si utilizando sistemas de terapia de reemplazo renal precoz nosotros podemos modificar, ¿verdad?, la evolución de la enfermedad y planteando el concepto de profilaxis. Tenemos los primeros trabajos, los trabajos de Conja en el año 75, un estudio prospectivo de diálisis profiláctica en insuficiencia renal aguda. Fueron 18 pacientes, insuficiencia renal aguda postraumática, y en lugar de utilizar los criterios convencionales de 200 de BUN o tener más de 10 de creatinina, pues utilizó un patrón donde con menos de 70 de BUN o una creatinina que alcanzara los 5 miligramos por decilitro, colocaba al paciente en plan de terapia de reemplazo renal. En ese momento era diálisis intermitente. El grupo es pequeño y definitivamente la sobrevida fue bastante diferente, 64% de sobrevida contra el grupo que fue dializado temprano, apartando los metaanálisis que enseñó el doctor Kellum ahí, donde tenemos volumen de pacientes. Hacer un trabajo prospectivo en pacientes renales es muy difícil, porque para usted tener pacientes doble ciegos, randomizados y hacer toda la limpieza de las variables diferentes, pues es muy difícil tener un volumen de pacientes que nos dé para tener evidencias formales, ¿no? Revisando la base de datos de Vicenza, se vio que en los primeros o los años del 74-79, de 48 casos de insuficiencia renal aguda, solamente 15 iban a la unidad de cuidado intensivo, y entre el año 95 y 2000 se evaluaron 475 pacientes y cambió la relación dramáticamente. El 92% de los pacientes fueron tratados en la unidad de cuidados intensivos, probablemente porque se dan las condiciones para evaluarlos y además se pueden utilizar las terapias. Acuérdense que la terapia de reemplazo renal tiene una variable muy importante, que es el personal. ¿Quién va a vigilar a nuestro paciente? Y definitivamente la labor de la enfermera de la unidad de cuidados intensivos es mandatoria.
Menis ajustó el compromiso de órganos y edad en una serie que revisó y concluyó que la mortalidad sí aumenta en los pacientes que necesitaron terapia de reemplazo renal, es decir, tratando de hacer una depuración en cuanto a las causas. Y ese estudio publicado en el Critical Care Medicine de 2002 pues avala que los pacientes que tienen los datos en ese momento no eran los criterios Rifle ni los criterios de Lakin, pero que tienen las necesidades de diálisis, pues tienen una mayor mortalidad. No por el daño renal solamente, sino por sus consecuencias. ¿En qué pacientes? Precisamente los pacientes que tenían sepsis, que es la primera causa de insuficiencia renal, los pacientes que tienen falla hemodinámica con hipoperfusión y las causas tóxicas, que sigue siendo la tercera causa de falla renal aguda en la unidad de cuidados intensivos. Y el 52% de la insuficiencia oligúrica. Sabemos que la oliguria cambia en ese momento entre oligúrica y no oligúrica. Ya vimos que la oliguria precoz en 6 horas, ¿verdad?, es un mandador importante de terapia de reemplazo renal. ¿Qué aspectos tenemos que analizar en el tratamiento de la insuficiencia renal aguda? ¿Cuándo iniciamos la terapia? La aproximación a nuestro tipo de paciente, cuáles son los diagnósticos que tiene, qué técnica vamos a utilizar, los objetivos clínicos que queremos conseguir, queremos sacar volumen, queremos normalizar la urea, queremos quitar las complicaciones de la uremia, la evidencia clínica de los elementos que vayamos a utilizar para saber cuál es el más apropiado, la adecuación, la dosis y qué sobrevida debemos esperar obtener con el sistema a utilizar, y la tecnología y la logística, que aunque está en último lugar, pues también es importante. Las preguntas que uno hace: ¿cuándo empiezo? ¿Qué voy a utilizar? ¿Y cómo lo voy a utilizar? Y eso es lo que nos debemos preguntar todos en el momento de plantearnos el uso de una terapia de reemplazo renal. ¿Por qué? Porque debido a eso pues vamos a cambiar, y hemos cambiado la sobrevida de nuestros pacientes. No es cierto que se mueren igual que antes, se mueren menos, pero con algunas variaciones. Y lo primero es la prevención. Tenemos que tratar de que el paciente no llegue, y tenemos que tener al paciente en sitios donde, aunque haya daño renal, falla renal, no haya daño tubular, no haya indicación de diálisis, los sitios de vigilancia por excelencia son las unidades de vigilancia, unidades de cuidados intensivos, unidades de cuidados intermedios, unidades de cuidados médicos generales. La optimización de los conocimientos fisiológicos y fisiopatológicos va a hacer que seamos más racionales en escoger el método a utilizar, y de acuerdo al episodio de insuficiencia renal aguda tendremos algún tipo de posición que vamos a tomar. La aplicación de conceptos farmacodinámicos es importantísimo, porque vamos a manejar pacientes que no tienen una insuficiencia renal aislada. Tenemos un paciente que tiene insuficiencia renal, pero a su vez tiene falla hepática, falla pulmonar, tiene alteración de la depuración de drogas, tiene alteraciones cerebrales, y entonces tenemos que conocer los medicamentos, no los que vamos a dar para mejorar la insuficiencia, sino lo que le vamos a dar para mejorar la otra enfermedades o los otros eventos que tiene el paciente, cómo va a modificar la terapia de reemplazo renal, nuestra farmacodinámica, y cómo tenemos que ajustar todas las drogas para que evolucione mejor. Hacemos ahora también un mejor enfoque nutricional, y la premisa que siempre decimos: no ahorramos nutrición por diálisis. Es decir, el paciente que necesita como parte de su terapéutica soporte nutricional tiene unas indicaciones que probablemente van en contra del deterioro de la función renal que tiene. En ese momento la diálisis tiene que ser, o el soporte de terapia renal tiene que ser, ¿verdad?, mandatorio contra el paciente para nosotros definitivamente aportar. No podemos, tratando de no dar volumen, no podemos tratar de no dar proteínas, porque sabemos que el paciente se va a deteriorar. Y las terapias de reemplazo renal adecuadas de acuerdo a cada una de las necesidades, que son varias que vamos a ver más adelante. ¿Y qué buscamos con esta terapia de reemplazo renal utilizándola con nuestros pacientes? Evitar la falla renal, evitar la oliguria. Si el paciente no la tiene, podemos hidratarlos mejor, podemos mejorar la función del riñón. Acuérdense que el paciente que recibe una terapia renal, la terapia renal no va a mejorar la función del riñón.
va a darnos tiempo para que el riñón mejore en su evolución cuando las noxas que lo afectaron pues sean eliminadas y su recuperación venga. Entonces evitamos pues que se mantenga la falla renal, disminuyamos las consecuencias de la uremia, como sabemos bien importante. Debe evaluarse en las comorbilidades que tenga el paciente para escoger la técnica, si tiene soporte farmacológico, los pacientes inestables, por supuesto es uno de ellos, si tiene ventilación mecánica y la indicación de la misma, esa inestabilidad hemodinámica pues sí es importante realmente y el paciente va a tolerar una terapia de reemplazo, y si el paciente tiene sepsis y falla multiorgánica, pero ya sabemos que esos son los elementos que condicionan una evolución peor en nuestros pacientes. ¿Qué factores de riesgo tiene la insuficiencia renal aguda para aumentar la mortalidad? Lo que está relacionado con la enfermedad y lo que están relacionados con el tratamiento de la enfermedad. Una corrección inadecuada de los trastornos homeostáticos del equilibrio electrolítico de ácido básico, cosa que a veces no los permite el paciente si no tenemos una terapia de reemplazo renal, va a ser causa de un factor de riesgo aumentado para mortalidad. El mal manejo de los líquidos, la hipovolema iatrogénica. Acuérdense que para nosotros tener el criterio de hipervolemia tenemos que haber utilizado diuréticos a dosis adecuada y que el paciente no responda, y muchas veces el paciente sí responde y más bien lo tenemos seco, lo tenemos hipovolémico intravascular y más diurético pues no funciona y resulta que el paciente la hipovolemia iatrogénica lo empeora. La lesión isquémica renal sobreagregada al evento previo debido a las causas secundarias. Persistencia de la anuria, si el paciente no mejora de la anuria, pues es un paciente que va a tener más chance de aumentar su mortalidad. Aumento de la lesión inflamatoria por el proceso primario, que también nos puede comprometer al mismo. La hemorragia, la trombocitopenia, usualmente son causas de la enfermedad, pero también pueden ser consecuencias de la afectación renal, sobre todo cuando esto se mantiene algo en el tiempo. Y la hipoxemia sostenida, porque al final va a poner hipóxica a la célula renal y va a evitar que su recuperación sea adecuada. ¿Cuáles son los requisitos generales de una buena terapia de reemplazo renal para pacientes críticos? Bueno, una terapia renal que podamos nosotros iniciar rápidamente y que sea de fácil monitorización. Una terapia renal que tenga una mínima carga de trabajo extra para el riñón. La purificación sanguínea efectiva, o sea, tiene que ser efectiva y vamos a ver los factores que nos van a ayudar a eso. Que tenga buena tolerancia clínica para el paciente, que permita un control estricto de líquidos, electrolitos y el equilibrio ácido básico. Una de las situaciones más importantes y la indicación pues añadida para una terapia de reemplazo renal continua es que permite tener el control más estricto de lo que es el balance de los líquidos, el manejo del efluente en dosis que podemos discutir si son 20, 25, 35 mililitros por kilo por hora, pero tenemos que medir esas cantidades exactas y hay métodos que nos los permiten mejores que otros. Evidentemente una diálisis peritoneal no va a permitir que nosotros sepamos exactamente cuánto es nuestro efluente. La posibilidad de administrar líquidos y además dar soporte nutricional a nuestros pacientes sin tener el problema de la sobrehidratación. El uso de membranas biocompatibles que cada vez son más seguras, a pesar de los costos deben ser de elección, y la predicción de una depuración para poder ajustar la dosis de fármacos de manera adecuada. Si nosotros sabemos cómo depura nuestro sistema, podemos tener entonces maneras de corregir los niveles de drogas que estamos utilizando de acuerdo a aquellas que sean, no digo dializables, pero sean por lo menos excretables por el sistema a utilizar. También, aparte de los fármacos, tenemos que saber que hay depuración de sustancias que pueden ser tóxicas, y los primeros trabajos de las terapias de reemplazo renal en este momento continua hablaban de que podíamos depurar factores como factor tumoral necrótico, interleuquina. Sabemos que no ha habido evidencia tampoco densa en si eso es realmente importante o no, pero por lo menos los estudios dicen que algo ayuda. ¿Cuáles son las indicaciones convencionales entonces de un paciente que tiene una insuficiencia renal aguda para realizar terapia de reemplazo renal continua? La uremia, la hipercalemia refractaria a tratamiento médico, la sobrecarga de volumen que no responde a diurético de altas dosis, la acidosis metabólica severa que tampoco responde a tratamiento,
Intoxicaciones por ciertas drogas que pueden o no estar acompañadas de insuficiencia o de daño renal aguda, sobre todo dependiendo del volumen de distribución de la droga y la unión a proteínas plasmáticas. Uno de los ejemplos más importantes es las intoxicaciones por fenobarbital, donde la hipotensión sostenida causa daño renal, pero la excreción a su vez es renal y el paciente entonces se perpetúa con el deterioro neurológico y las condiciones hemodinámicas, y los usos de terapia de reemplazo renal continuo los mejora. Los síntomas de la uremia a veces son indicación cuando el paciente tiene encefalopatía urémica, pericarditis urémica y la diátesis hemorrágica urémica, como dijimos anteriormente. Bueno, no tengo nada que decir, ese es el gráfico de Rifle donde se hicieron los ajustes de acuerdo a la KIN, que es el Network de Daño Renal Agudo, donde se equipararon riesgo a grado 1, injuria grado 2 y falla grado 3. Cuando llegamos a falla y ya tenemos los valores que dijimos anteriormente, está indicado pues inicio de la terapia de reemplazo renal. Fueron un poquito más estrictos en algunos valores y entonces los criterios del ADQI para inicio de la terapia de reemplazo renal, una oligouria o anuria menor de 200 mililitros en 12 horas, un pH que tenga menos de 7.1, un BUN igual o mayor de 80 miligramos por decilitro, en contra de lo que se manejaba anteriormente, que valores de 150 a 200, una hipercalemia igual a mayor de 6.5 miliequivalentes por litro que no responda a tratamiento médico convencional, que haya signos de toxicidad urémica, como los vimos anteriormente, un sodio menor de 115 miliequivalentes o mayor de 160 miliequivalentes por litro, pacientes que persistan febriles, los pacientes con hipervolemia importante o anasarca que no hayan respondido diurético, y la falla multiorgánico, sobre todo cuando incluye insuficiencia renal aguda, y los síndromes de respuesta sistémica inflamatoria, el shock séptico o la sepsis con insuficiencia renal aguda. Hacerla profiláctica, hacerla temprano, cuando pensamos que el paciente va a llegar a el evento que nosotros no deseamos. Desde hace más de 50 años hay trabajos, famoso trabajo de Techan en el año 1960, hemodiálisis profiláctica en el tratamiento de la insuficiencia renal aguda. Y tomaron pacientes con valores de urea de creatinina muy por debajo de lo que normalmente lo hacían. Estaban empezando en esos momentos a hacer diálisis y utilizaron pacientes con valores de BUN por debajo de 60 y valores de creatinina por debajo de 4 para dializar a los pacientes. Se hicieron pocos pacientes y estos pacientes evolucionaron adecuadamente y él dijo que podía ser una indicación adecuada. Después se hicieron trabajos más importantes y hay estudios que demuestran que si se inicia de manera precoz la terapia de reemplazo renal puede mejorar la sobrevida, pero es muy difícil establecer el momento preciso y tenemos 4 trabajos que vamos a hablar. El trabajo de Kettings en el año 99, tomaron 100 pacientes consecutivos, múltiples patologías, los resultados no fueron estadísticamente comparables por la falta de randomización, aunque los dializados precoces murieron menos. ¿Qué pasa? Lo que hablamos inicialmente, es muy difícil poder nosotros tener pacientes que sean similares para saber si realmente la disminución de la sobrevida de esto, la disminución o la mejoría de la vida en los pacientes dializados precoces fue realmente única y exclusivamente porque se hizo un procedimiento temprano o si había otros factores añadidos. Entonces resulta que desde el punto de vista ético pues había pacientes que estaban en malas condiciones que tenías que dializar y los dializabas antes porque no estaban urinando, aunque las cifras de BUN y creatinina no fueran las más elevadas, ¿no? Entonces, el trabajo de Deremlich del Journal de Cirugía Cardiovascular del año 2004 agarraron a los pacientes que después de cirugía cardiovascular necesitaban realizarse procedimientos de terapia de reemplazo renal por daño renal agudo. Entonces, 61 pacientes consecutivos entre 1992 y 2001. ¿Qué pasó? Que en la serie del 92 al 96 no tomaron en cuenta la disminución del volumen urinario, los dializaban única y exclusivamente por el valor de BUN o el valor de creatinina. Y entonces el inicio precoz tuvo mejor evolución. ¿Qué pasó? Que cuando tomaron a los pacientes de acuerdo a partir del año 96 ya utilizaron el volumen urinario y aquellos que bajaban el volumen urinario eran suficientemente oligúricos, los dializaban sin tomar en cuenta los valores de
boom y creatinina. Entonces eso hizo que los grupos no fueran comparables. Todos estos son trabajos que encontraron que si hacíamos la diálisis precoce los pacientes salían bien. El trabajo de Piccini y colaboradores en el Intensive Care Medicus fue el grupo que empezó a trabajar con hemofiltración isovolémica temprana, es decir, veían los pacientes cuando tenían creatinina alrededor de 4 y boom alrededor de 80 y hacían hemofiltración lenta, secuencial, isovolémica, es decir, no le quitaban volumen, sino era una prevención para que el paciente no empeorara. Y el trabajo de Liu lo que demostró fue un aumento del riesgo de muerte en el grupo donde se inició la terapia de reemplazo renal, mientras el boom era más alto. Entonces también aprobaba que podíamos empezar anteriormente. ¿Qué conceptos debemos manejar nosotros entonces, sabiendo que no hay trabajos que nos digan realmente que nosotros tenemos una indicación formal o tenemos un momento ideal de iniciar la diálisis? No nos hemos puesto de acuerdo y no va a haber durante mucho tiempo, creemos nosotros, trabajos lo suficientemente adecuados para podernos decir si debemos empezar temprano o tarde. Bueno, básicamente los conceptos con los que se trabajan la terapia de reemplazo renal, y vamos a ver indicaciones formales. La difusión, que es el transporte de solutos a través de una membrana semipermeable, ¿verdad? Trabaja contra un gradiente de concentración, y la convección, una transferencia de solutos a través de una membrana semipermeable donde las moléculas son transportadas en un solvente o un fluido. La diálisis característica, utilizamos un dializado, tenemos una sustancia que tiene unos niveles o unas concentraciones y a través de la membrana vamos a quitar solutos. La filtración o la hemofiltración, donde lo hacemos por convección, la reposición de líquidos a una velocidad arrastra, ¿verdad?, los solutos que se encuentran del otro lado del compartimiento, sin utilizar la concentración. Y cuando usamos procedimientos compuestos como la hemodiafiltración continua, entonces utilizamos la administración de un dializado por uno de los puertos, la administración del fluido por otro de los puertos, y entonces de esa manera utilizamos los dos mecanismos para ayudar a tratar de controlar las alteraciones hematológicas. Las modalidades de terapia de reemplazo renal las tenemos no en orden de importancia: la hemofiltración venovenosa continua y la hemodiafiltración y la hemodiálisis venovenosa continua. Son los procedimientos más utilizados ahorita. Los utilizamos con las máquinas similares a las de diálisis y utilizamos una bomba externa como fuente de extracción y de devolver el flujo sanguíneo. La hemofiltración continua arteriovenosa o la hemodiafiltración continua arteriovenosa utiliza la bomba cardíaca, y fueron los primeros trabajos que se hicieron. ¿Qué pasa con este tipo de bomba cardíaca? Que si el paciente está inestable, el paciente necesita vasopresores, pues rápidamente el flujo va a pasar y los hemofiltros y los equipos se van a dañar, entonces nos sale mucho más costoso y realmente no tiene la continuidad que debería tener. La ultrafiltración continua lenta, que lo único que hace es sacar líquido, ella no hace ningún procedimiento de remover soluto. Y las terapias intermitentes, la hemodiálisis intermitente, la diálisis peritoneal y la hemodiálisis lenta de baja eficiencia. Quizás la diálisis peritoneal es la menos utilizada en nuestro sistema, porque nosotros no podemos controlar con una diálisis peritoneal ninguna de los elementos que vamos a sacar, no podemos medir realmente cuánto es el efluente. Y la hemodiálisis lenta de baja eficiencia, que tiene otras connotaciones actualmente, es una de las técnicas que más se está usando, porque podemos nosotros, bajando, ¿verdad?, el KBT del paciente, podemos alargar el proceso dialítico por un buen tiempo, y entonces los pacientes toleran los cambios hemodinámicos y pueden ser mejores sus evoluciones. Todas estas terapias necesitan la colocación de un catéter, incluso la diálisis peritoneal lo tiene, lo que pasa es que lo colocas en el peritoneo, pero todas necesitan un catéter. Las modalidades continuas son 24 horas permanentes, la modalidad intermitente puede ser intermitente de 4, intermitente de 6. Todas necesitan anticoagulación, excepto la diálisis peritoneal. No hay una evidencia franca de que alguno de los modelos sea más efectivo en disminuir la mortalidad, y los determinantes, como hemos quedado,
son otros. El uso de membranas usualmente biocompatibles que no alteran la cascada de complemento son los que mejoran el rendimiento. La elección de un método y otro depende más de las circunstancias locales que de la evidencia científica que tenemos. Y tenemos trabajos donde vemos estudios, sobre todo el trabajo de Tonelli, bueno, y el trabajo del doctor Kellum, que es el metaanálisis más grande que se ha realizado. Son 3 metaanálisis bien interesantes, donde no hemos podido concluir desde el punto de vista efectivo si realmente los pacientes con un tipo de terapia de reemplazo renal continuo versus terapia intermitente, la evolución sea mejor. Por eso va a quedar mucho a discreción del equipo de trabajo e incluso de las posibilidades del equipo de trabajo, sobre todo en nuestros medios. Tenemos también que hay usos diferentes, pues, y ahí vemos que la terapia de reemplazo renal continuo ha empezado a usar desde el año 67. Había indicaciones en pacientes con resistencia a los diuréticos y sobrecarga de volumen que no estaban en falla renal, los trabajos donde apareció la ultrafiltración lenta continua, los trabajos de utilizarlo en tratamiento para el distrés respiratorio del adulto, del doctor Beso, en pacientes con procesos sépticos, la remoción de factor tumoral necrótico e interleuquinas para mejorar también los procesos de sepsis, y la hemodiálisis continua arteriovenosa para maximizar la difusión el mayor tiempo posible y permitir que el paciente estuviese lo mejor controlado. ¿Cuáles son los puntos de comparación que debemos utilizar nosotros para decidir cuál de los dos sistemas utilizamos? Una tolerancia a la extracción de líquido, cuál puede ayudarnos mejor, la eficiencia en la remoción de soluto, el control del equilibrio ácido básico y electrolítico, los casos clínicos especiales como quemadura y trauma, donde necesitamos un aporte de volumen y de mucha sustancia en manera importante, un apoyo a la función renal, cómo va mejorando nuestra función renal con el uso, y el impacto que puedan tener ellos sobre la sobrevida y recuperación de la función renal a largo plazo. La terapia de reemplazo renal continua es más útil en pacientes con inestabilidad hemodinámica, en aquellos con falla multiorgánica que ameritan recibir soporte nutricional para poder dar los volúmenes, y el soporte hídrico con una importante administración de líquidos y electrolitos. No podemos limitarnos en base a esto. Y en aquellos pacientes donde debemos evitar incrementos de presión intracraneana, como vimos en la lámina también del doctor Kellum, aquellos pacientes mejoran o se benefician de la terapia de reemplazo renal continuo. También vemos la evolución. Las máquinas que sirven o servían para diálisis intermitente se han podido ir adaptando a utilizar, a poder hacer diálisis continua. No así la diálisis continua haberse convertido en diálisis intermitente, porque los sistemas no funcionan. Entonces, definitivamente la terapia de reemplazo renal intermitente con las modificaciones como la hemodiálisis intermitente de lenta acción, yo creo que son armas que tenemos un futuro prometedor. Cuando hacemos ultrafiltraciones elevadas con efluentes de 35 mililitros por kilogramo por hora, hay trabajos que, como decimos, no estadísticamente significativo, una sobrevida mayor que en lo que se les filtraba 20 mililitros por kilo por hora. La diálisis diaria tiene mejor efectividad y mortalidad más baja que en la intermitente en días alternos. ¿Qué complicaciones tenemos si utilizamos la terapia de reemplazo renal? La hipotensión, la ultrafiltración excesiva, lo secamos, el sangramiento y la trombosis, a veces inducido por la anticoagulación que tenemos que usar para el sistema, las infecciones, ¿verdad?, de catéter, neumotoras por la colocación del catéter. Hay estudios que dicen que debemos evitar utilizar la colocación de un catéter subclavio y debemos buscar la vía yugular como alternativa, e incluso la realización de fístulas agudas. Las reacciones alérgicas, que son raras, pero sobre todo las membranas se pueden ver, la toxicidad por citrato cuando usamos citrato en el dializado, y los trastornos hidroelectrolíticos por falta de control del proceso. Podemos concluir que el tiempo óptimo del inicio de la terapia de reemplazo renal permanece todavía incierto. Análisis retrospectivos y observacionales pueden sugerir mejoría con el uso precoz de la misma, aunque algunas exclusiones o faltas de inicio de tratamiento en algunos pacientes limitaría la validez de los resultados. Se requieren estudios más fuertes, robustos, ¿verdad? Y lo serán quizás cuando utilicemos los biomarcadores. La pregunta que se hizo, porque podremos tratar de hacer diagnósticos un poquito más precoces, o los predictores clínicos sean más precisos en el diagnóstico adecuado para iniciar la terapia de reemplazo renal. Si planteamos diálisis aguda, debería ser por lo menos diaria. La evolución de los pacientes es mejor que en los casos intermitentes. No hay evidencia de que la terapia de reemplazo renal continuo sea mejor que la hemodiálisis intermitente para mejorar la sobrevida. La peritoneal no es de
mucha utilidad en pacientes con insuficiencia renal aguda. Si el comentario temprano con el doctor Salas, que en nuestro centro, como somos referencia, muchos de los pacientes que ingresan a la unidad de cuidados intensivos con un proceso aparte de la insuficiencia renal que ya ellos tienen, pero tienen sepsis o que tienen deterioro de la misma por falla de otros órganos, pues utilizamos esa vía porque ya tenemos el acceso y tenemos alguna experiencia que estamos pronto a publicar, pero definitivamente los datos no son alentadores porque no tenemos control de muchas de las cosas, ni siquiera del balance hidroelectrolítico y del balance líquido diario, que todos tenemos que saber que a veces el peso del paciente no cuadra con lo que uno pierde. La dosis alta de efluente de 35 mililitros por kilogramo por hora parece ser más efectivo, y quizás la terapia híbrida como la diálisis, hemodiálisis de baja velocidad se haga más popular por su efectividad. Muchas gracias.